que no sabía nada, no, pues dice, es que es así constantemente. Pero Miguel dice que si hay autorización de salir de streaming. Claro, si es que ves, pedimos autorización para el streaming, nos dijeron que sí, ahora dice, no hay autorización. No, y sí. Я скажу 4 слова и потом конец фильма. Y sí, San la pipe. Sans la pub, San la pipe. San la pipe e San la barro. Sì, no, Semini, no, lì ancora ma che tutto, cioè le partite, la film, le commissioni, nous étions maintenant nous sommes, et je crois, oui, les autres sont les autres. Ah oui? Non, c'est incroyable. C'est curieux. J'ai rencontré à l'entrée Madame de Mirani qui m'a expliqué que una felicidad ayer no estaba encerrada. Lo he dicho, Muy lamentable que no sabía y que hoy el día y es posible que se termine curso. Era exactamente lo que tú me decías. Has visto, me ha dicho exactamente lo que iba a decir. Si ayer vino un montón de gente y está en todos los sitios. Y mandó las dos a todo el mundo y tú lo has mandado a todos. Yo se lo envié a todos y no solamente eso, sino que personalmente se lo dije. Y además, como es muy envidiosa, le dije, y si tú traes a alguien un día, también le invitamos a comer. De la recepción. Sí. Oye, pues no, ya vi que toujours parce que c'est l'amour parfait. Oui, oui, c'est ça. Il faut l'interpréter comme la ça. La continuité. Oui. C'est la continuité, ça. ¿Se puede parar eso? Marcelo. Ça y est, consigue. Sí, ¿y cómo lo has hecho para...? Aquí. Merci beaucoup. Oui. Alors, bon. No, pero fíjate cómo es. Pidió Miguel streaming. Qué bien, tenemos streaming. Ahora viene y dice, no tienen streaming. Digo, pero si lo pedimos, sí, pero se perdió el... Y si quieren por hacerles un favor, le grabo, pues no de mí. Pues, ¿entiendes? Si quieren pasar... Lo graban. Sí, pero si es que había streaming, se pidió streaming. Igual que se pidió el aula, ¿no? Pero dice, no hay. Siempre así. No, vamos a esperar. Oye, lo que tengo que es agradecer por eso al máster, porque es el que creo que le paga algo. Tengo a mi hija en Londres pasando el control de la policía para ir a Estados Unidos. Para pasar a Estados Unidos. Oui. Y es un control brutal. Oui. Le han quitado las maletas, le han quitado todo. Ah. No es verdad. Le han quitado todo y con un vuelo terrible y tal. Es imposible en Estados Unidos. Ah oui, me lo imagino. No conviene. Oui, es mejor evitar. Bueno, cuando tú digas, comenzamos.
Si quieres decir algo tú, vale, perfecto. Un segundo que hago para evitar. Bueno, Ahora que ya no te tengo que poner la nota. bueno, señor director de periodismo en los medios, gracias por estar aquí. Lo lamentarán los que no estén. Buenas tardes. Gracias, Eric Landowski, por estar con nosotros. Y brevemente quiero agradecer la colaboración del Máster de Investigación en Periodismo que colabora en la organización de este acto y que podéis considerar como el inicio del curso. Basta que no lo digáis por ahí, pero como el inicio del curso. Mis alumnos de semiótica saben, porque ya quién es Eric Landowski, pero quizás haya entre el público gente que no es alumno mío, y haré una brevísima presentación no exenta de emoción, en el sentido de que el maestro de Eric Landowski y como derivado maestro mío nos enseñó en Michel Lepras que jamás se debía ser nostálgico. Decía, nunca la nostalgia. Pero cuando hemos recordado estos días lo que hacíamos en aquellos años, hace muchos años, no es nostalgia quizá, pero sí esa sensación de que estábamos trabajando con un objetivo muy claro, que era una excelente universidad europea, unos proyectos de investigación fantásticos, unos alumnos que no usaban el móvil en clase porque no había, no se mascaba chicle, en fin, teníamos una idea fantástica. Pero, como sabéis, optimista y redento, la prueba de que teníamos razón es que estamos aquí, Eric Landowski y yo, un poquito mayores, mano un tropo, y hablando de las cosas que hay que hablar. Por tanto, no a la nostalgia, sí al proyecto de investigación futuro. Eric Landowski es conocido mucho, él vive entre Vilnius, Brasil, y París, donde ha sido durante muchos años profesor en el CNRS. Pesquisador. Ya empezamos con esas diferencias del código de la UNESCO. Bueno, investigador de la CNRS. Pero es conocido fundamentalmente, y lo ha contado ayer mismo en el seminario, porque se le ha puesto la etiqueta de sociosemiótica. Su rama es la sociosemiótica, y rápidamente, y me excuso porque ayer lo dije, a mí nunca me gustó porque me parece que es un pleonasmo, no considero que la semiótica pueda ser no social, pero sí remarcar algo que merece la pena, y por eso está aquí Eric Landowski con nosotros, el objeto de análisis preferido en su campo no era, como tradicionalmente en el viejo estructuralismo, era la narratología o los cuentos, los textos literarios, o incluso los textos religiosos, los textos, etcétera, etcétera, sino cualquier objeto y con una perspectiva fundamentalmente social, que cubría desde la vida cotidiana a los aspectos más aparentemente extravagantes, inicialmente, como podía ser la moda o análisis fantástico que hizo sobre el dandy o determinados comportamientos. Y con una perspectiva que me parece fantástica y extraordinaria, y en eso compartió con Paulo Fabri una perspectiva que es la de la estrategia. La estrategia entendida en el sentido más militar, más bélico, o sea, programas de acción en relación con el otro. Hago en función de lo que hace el otro.
incluso en comunicación fundamental, porque a veces no empieza la comunicación, como sabéis, en el punto de emisión, sino empieza en un destinatario al que hay que construirle un determinado mensaje, etcétera, etcétera. Esta es una perspectiva utilísima y fantástica de Eric Landowski. ¿Cómo lo organizamos con el grupo GESC? Veréis, si entráis en una página, que hemos publicado bastantes artículos suyos traducidos al español. Él tiene al menos 4 libros en español, como Pasiones sin nombre, Interacciones arriesgadas, La sociedad figurada y La presencia del otro. Él ha desarrollado con felizmente, como diría un pragmático, la idea de la alteridad y del otro. Uno, porque trabajaba desde la estrategia, y dos, porque desde no solo la lingüística, sino las morfologías discursivas, el otro y la presencia del otro era fundamental para ver cómo se construía la significación y se producía el sentido, que son los objetos y los objetivos de la semiótica. Yo disfruto mucho leyendo a Landowski, porque ha logrado tener una escritura exenta de pedantería, y mira que es difícil. No hace uso del metalenguaje, sino cuando es estrictamente necesario. Tiene una escritura muy límpida. Quiero recordar que a mí una cosa que me produce mucha alegría es, si paso por París, me voy a un café que compartimos y allí siempre está Eric Landowski, es facilísimo encontrarlo, escribiendo tranquilamente, con gran sosiego, en lo que luego van a ser grandes artículos. Ha publicado muchísimo, son muchísimos los discípulos que tiene en Brasil, en los países bálticos, en Francia, en la sociosemiótica, y una de las características que quiero señalar es que cuando nosotros nos citamos o citamos entre ellos, es muy difícil no citar a Landowski. Os explico por qué. Si yo quiero hablar de, por ejemplo, algo que tenga que ver con los regímenes de visibilidad o con la capacidad de una celebrity de ser mirada, por ejemplo, por poner un ejemplo extremo, Landowski nos ha dado los instrumentos para lo que él llama los regímenes escópicos. Es muy difícil no tenerlo en cuenta para hablar de las estrategias del otro, porque ha creado una serie de desarrollos que él llama postgrimasianos, que estaban in fieri en la semiótica de Grimás, para hablar de, por ejemplo, lo estésico. En esto es extraordinariamente fino. Sabéis que la estesia está en el origen de la palabra estésica y es para trabajar sobre lo sensible. Y sobre lo sensible ha trabajado con esta obsesión, lo repito y lo sabéis 1000 veces, y es prácticamente el lema de nuestro grupo, que nosotros somos muy eclécticos en los objetos, no tenemos problemas, no tenemos fronteras en los objetos de análisis, salvo con una condición, que no somos eclécticos en el método. Es nuestra mirada semiótica, y que la mirada de Landowski es proficua, muy rica y muy atenta a la dimensión objetual. Por ejemplo, con otro semiólogo que lo tendréis dentro de poco aquí, que viene a trabajar con nosotros, se le ocurrió algo que a mí al principio me irritó mucho, pero que luego lo acepté porque no me quedó más remedio, que era, habíamos trabajado mucho entre la intersubjetividad y él no se le ocurrió sino crear la interobjetividad. Y esto yo lo entendí cuando entré en mi departamento y los vi usando el ordenador, cuando se gritaban entre ellos y decían, por favor, hoy que está todo el mundo presentando proyectos de investigación, tenías que ver a mi equipo, los exabruptos que han lanzado a un pobre ordenador,
y creando una relación no intersubjetiva, sino interobjetiva. Ha sido capaz de analizar las cosas más extravagantes y cómo está vinculado a un proyecto de investigación nuestro sobre el presente, hemos acordado que él hable hoy de los regímenes de presencia, que entre otras cosas está vinculado al presente en nuestros juegos de palabras. Así que le doy rápidamente la palabra a Eric Landowski. Muchísimas gracias y son tuyos. Bien, alors soy yo que agradezco por esa oportunidad de reencontrar Madrid. Ayer he hecho una palestra al seminario con la intención de presentar una visión de la semiótica viva. Era un pequeño grupo, espero que he convencido unos. Como hoy es un grupo mucho más amplio que yo pensaba, tentaré de presentar, tomando una palabra que Jorge ha utilizado 2 o 3 veces hace poco, presentar una semiótica fantástica. Bueno, más que viva, fantástica. Yo llevé aquí un libro que pensó dejar al centro GEST, se interesa. Es un libro que es en portugués, pero se lee el portugués fácilmente. Que publiqué en São Paulo el año pasado, que tiene como título Con Gremas, Interacciones Semióticas. Está casi todo sobre el asunto de nuestro encuentro, eso es, los regímenes de presencia. Entonces, por esa razón, empezaré por leer 4 líneas nomás de la página 4 de la portada, se dice así. Alors, es en portugués. Cuando me atreví por la primera vez a pronunciar diante de Gremas, nuestro maestro de los semióticos de esta especie estructuralista, cuando me atreví por la primera vez a falar diante de Gremas esa palabra presencia, que era un termo então tabú entre los semioticistas, Gremas exclamó, presencia, Landowski está virando místico. Bueno, alors, presencia es una palabra que no aún no hace parte del metalinguaje de la semiótica ni de la sociosemiótica, mas que era totalmente excluido del pensamiento. Es verdad que, como Jorge me lo escribía a pocos días por email, presencia, concepto vago y extenso, has escrito. Es verdad, incluso puede ser un concepto puramente metafísico, existe una metafísica de la presencia. Bueno, no es de eso que se tratará aquí. La cuestión es cómo justificar semióticamente el hecho de se interesar a esa presencia. Vamos a intentar de abordar esa noción, esa realidad de modo positivo. La presencia presupone por lo menos 2 elementos que sean en presencia. Y la cuestión semiótica es cómo esos 2 actores que están copresentes, cómo actúan en relación uno con el otro. Eso es, cómo interactúan. ¿Qué forma de sentido va a producir
producirá su forma de interactuar juntos. De allí una problemática de la presencia en términos de sentido y de interacción. La presencia me interesa según un punto de vista bien particular, que es cómo a través de la interacción entre los copresentes se produce sentido. Esos modos son diversos, entonces se podrá reconocer diversos regímenes de presencia que corresponderán a diversos regímenes de interacción que ellos mismos corresponden a diversos regímenes de sentido. Alors, para ser un poco menos abstracto, estamos aquí juntos. Mi impresión es que estamos verdaderamente, que no es alucinación de mi parte, pero que ustedes están aquí. Alors, y nosotros interactuamos sin que lo parezca. Y esa interacción que ya comenzó con las palabras de Jorge, funcionan en dos niveles. Primero, estoy hablando a ustedes. Estoy hablando de algo particular, que es semiótica, y más particularmente de presencia. Entonces, hablo de algo, hay un contenido que existe. Eso significa que estoy comunicando a ustedes un cierto objeto, que no es un objeto, podría pasar a Miguel ¿cómo se llama eso? No sé, porque precisa de encender su cigarro, pero no estoy comunicando a ustedes un objeto de carácter particular, que es un objeto de orden cognitivo, una información. Yo podría decir un saber, saber científico, si quisiera. Bueno, estoy comunicando entonces a ustedes. Entonces, significa que aquí hay tres elementos en presencia. Hay el locutor que habla, hay los que escuchan, por el momento podría reversar la relación, bueno, y entre los dos hay un tercero elemento que es el discurso que estoy produciendo y que ustedes están recibiendo. Son tres. Bueno, eso es un modo de interagir, porque al hacer eso, hablar a voces, estoy como en cualquier conversación tentando de hacer saber a ustedes algo o de hacer creer, por ejemplo, que la semiótica es fantástica. Bueno, es una primera dimensión de nuestra interacción. Más al mismo tiempo, para comunicar a ustedes ese contenido, estoy hablando de un cierto modo, estoy hablando una lengua indefinida entre francés, portugués, español, italiano, tal vez un poco de ruso, una mistura de cosas que no es el contenido de mi palestra, de mi charla, sino que produce sentido. Entonces, utilizaré ahora dos expresiones distintas para colocar como etiquetas sobre esos dos modos de interacción al hablar. Lo que estoy diciendo a ustedes, en principio, tiene significación. Lo espero. Espero que para mí lo que estoy diciendo tiene significación. Espero que para ustedes también, que yo hablo de modo suficientemente claro para que ustedes puedan capturar un cierto sentido, una cierta significación en lo que estoy diciendo. Bueno, es posible que no sea el caso, pero en este caso se podría decir que ustedes
no entienden lo que el visitor extranjero está diciendo, pero podrían preguntar al vecino qué él quiere decir. Entonces, sería suponer que el locutor está diciendo algo que debe tener una significación que no consigo entender, pero que debe existir. Bon. Entonces, esa es problemática que llamo de discurso o de comportamiento que tiene una significación, y esa significación se puede capturar por un proceso que llamo de lectura. Lectura se dice así. La lectura, usualmente se habla de lectura cuando se trata de un texto escrito. Bueno, para entender un texto escrito es necesario conocer al menos la lengua en que está escrito, pero muchas veces es necesario también conocer un poco el universo conceptual que lo sustenta, todo eso. Bueno, es más, todo eso se aplica también a la comprensión de un discurso no escrito, sino verbal. Para los que están aquí y que nunca han oído hablar de semiótica, tal vez es más difícil de leer lo que estoy diciendo que para otros que conocen. Pero es, en principio, la producción de un objeto cognitivo que circula entre nos, que tiene una significación hipotéticamente y que puede ser objeto de lectura. Bon, pero, como yo decía, al mismo tiempo estoy hablando de un cierto modo lingüístico, lenguaje híbrida, digamos, que es mi español, bon, más al mismo tiempo acabo de parar de hablar, un pequeño silencio en mi... eso tampoco es el contenido del discurso, pero yo digo que no tiene significación, sino que hace sentido. Cuando alguien que viene para una conferencia para de hablar, todo bien, la parada es breve, muy breve. Suponen que yo paré un poco más. La gente comienza a se preguntando qué se pasa. Bon, y eso produce un efecto de sentido que, grosso modo, se podría decir que el público comienza se preguntando qué se pasa en la cabeza o en el cuerpo del visitante. Y es posible que produzca una especie de angustia, porque se supone que si el conferencista no sabe más qué decir, él está un poco inquieto sobre cómo qué va a pasar, es que sí, olvidé o que... alors, mi angustia se tornará sensible para los otros que se van a inquietar también, va a producir un efecto de no sé cómo lo llamar, o sea, yo lo llamo ese tipo de cosa, una pasión sin nombre en el libro. Una pasión, esto es un estado afectivo, un estado de alma, o un estado también somático de angustia, una especie de pasión que no es como el miedo o el amor, que tiene un nombre. Hay pasiones que son tenues, así, ¿no? que en ciertos casos son contagiosas, ¿no? Y entonces aquí se trata... Alors, mi silencio era breve, entonces no espero, hubo grande angustia entre ustedes, mas por otra parte estoy con una cierta gestualidad, a veces estoy aquí, todo eso, la movimentación de la persona produce un efecto de sentido
que ciertamente es diferente del efecto que producirá un profesor muy serio que tendría el texto escrito en español perfecto y lo recitaría de modo perfectamente académico. Sería un estilo oral diferente que produciría otro efecto de sentido. Entonces, todo eso para decir que más allá de la comunicación de objetos, por ejemplo, cognitivos entre nos, existe al mismo tiempo una interacción a un nivel que se puede llamar, es el nivel al cual has hecho alusión de lo estético. Es estético, por ejemplo, el ritmo de la habla, el tono de la voz, también el hecho de oler a las personas, de establecer un contacto visual con unos u otros. Todo eso remite al hecho de que los interlocutores interactúan también en ese nivel al mismo tiempo que en el otro. Y eso es importante en particular para mí mismo, porque si yo fuese el profesor que llega en la tribuna con el discurso perfectamente establecido y que puede leer su texto, en inglés se dice to make a lecture, como si los profesores se han supuesto solamente leer su curso, mas cuando se lee es preciso, significa que si no se lee se establece una especie de conversación, discurso conversacional, que supone que había entre los interlocutores un mínimo de contrato fiduciario, como decimos. Eso es una relación de confianza, de sustentación mutua. Es por eso que para el locutor es necesario verificar, al mirar las personas que están aquí, verificar si se parecen, porque no puedo tener certeza sobre eso, pero se me dan la impresión que siguen, que entienden, que son interesadas, que, por ejemplo, es para mí muy reconfortante, me ayuda para continuar esa conferencia, la sonrisa de Marcello o de la señora que está aquí. Evidentemente, yo pongo mi mirada sobre las personas que ya noté que parecen interesadas, porque es sustentador, es un efecto de sentido que no es un objeto de lectura, porque no hay un código fisionómico bien preciso, mas hay un modo de estar, un modo de expresar con la cara, ¿sí? Su estado interior de alma, que es un modo de interacción. Pero si, por ejemplo, Jorge había decidido de que esa conferencia, no sé por qué, no quería que yo la haga, Roger, etc. Podría haber pedido a todos los alumnos de hacer de contar, se dice faire semblant, hacer como si todos se adormecían. Yo tenía aquí un público durmiendo, sería casi imposible de continuar. Entonces, existen dos niveles. En este segundo nivel de la interacción entre nos, hoy aquí presentes, no hay más tres elementos, el locutor, el receptor y el mensaje que pasa entre los dos, sino hay dos elementos solo.
el orator y los copresentes. Y eso es un objeto de reflexión para la semiótica, porque también pertenece al universo de utilizo una tercera palabra que introduzco, la significancia, porque yo decía que el primero sistema de interacción con tres, digo que tiene significación, el segundo hace sentido, el sonriso de Miguel o de Marcelo hace sentido para mí, de modo directo, como un contacto físico, y eso hace sentido. El otro tiene significación, entonces un tercero termo para subsumir todo eso, la significancia. Significación, lectura o sentido, aprehensión sensible. Por un lado, lo que remite a la sensibilidad, pero por el otro, ¿cómo decir?, al cognitivo. Alors, la semiótica nuestra, eso es estructuralista, la semiótica de Greimas, tiene ya una historia que no es muy larga, pero que duró por lo menos más de 50 años. Empezó con trabajos de Greimas en los años 50. Su libro fundador, Semiótica Estructural, fue publicado en 66 en francés. Bon, en general, esa disciplina es vista en la academia en el estado que tenía en los años 60, los años del estructuralismo fuerte, con todos los aspectos negativos, negación de la historia, negación del contexto, negación del vivido, de la presencia, todo eso era de la enunciación inclusiva, todo eso era excluido. Mas eso es en los años 60. Hemos continuado viviendo, pueden ver que el resultado de esa duración aquí. Durante ese tiempo tenemos trabajado e inventado cosas. Entonces, la semiótica de hoy está completamente diversa de la semiótica de 50 años atrás. Los principios fundadores son grosso modo los mismos, pero han cambiado mucho las cosas. Ahora, en la época, hasta los años, digamos, 70 o 80, las preocupaciones de los semióticos próximos de Greimas se focalizaban sobre la primera de las dos dimensiones de las cuales hablaba, y eso es de la interacción entre alguien que quiere cierta cosa, un otro que tiene esa cosa y que puede comunicar o no. Ahora tomaré las cosas al revés de precedentemente. Si ustedes están aquí, se puede preguntar por qué están aquí. Las respuestas que se pueden imaginar, hay una que es la más agradable para mí, es que ustedes tienen una pasión escondida para saber lo que es la semiótica y en particular para conocer la semiótica fantástica entonces, ustedes están sujetos de deseo, y es porque tienen un cierto deseo de conocimiento, en el caso que ustedes están sujetos, porque en semiótica un sujeto se define por su relación con un objeto.
Y un objeto se define porque hay un sujeto que lo constituye como tal. Por ejemplo, aquí es para mí un objeto al cual presto atención porque hablar frase que se quiere beber. Bon, pero hay otros objetos aquí que no son otras cosas, son cosas simplemente que para mí no son objetos semióticos porque no me interesan. Bon, entonces, ustedes están sujetos que quieren saber lo que es tal o otra semiótica. Y yo soy el dono, el propietario de ese objeto que ustedes quieren. Yo sé lo que es la semiótica fantástica. Entonces, yo acepto de hacer saber a ustedes lo que una otra posibilidad para explicar su presencia aquí sería que es obligatorio. Profesor Jorge dijo que si ustedes no vienen a la conferencia del francés, serán mal notados. En este caso, el objeto de valor que ustedes quieren lograr, conseguir, obtener, es la buena nota. La conferencia no importa, pero el hecho de estar aquí, entonces ustedes pueden encender el microteléfono y hacer que quieren, no importa, solo mostrar. Bueno, entonces, es una semiótica, esa semiótica, todo eso es la base de la semiótica, de la gramática narrativa, como se dice, en la cual hay sujetos que quieren ciertas cosas, otros que las tienen, y el problema es de hacer que las cosas pasan de uno al otro, porque hay unos que no quieren se separar de lo que tienen. Para mí, comunicar a ustedes el conocimiento de la semiótica fantástica no es una catástrofe, porque al comunicar a ustedes yo continúo posuendo, no es porque digo a ustedes lo que él está seguro que es, que yo pierdo el conocimiento de ella. Más si al contrario estoy dando a Marcello el cachimbo, será una catástrofe, porque sin cachimbo no puedo más vivir. Entonces no quiero dar el cachimbo. Entonces será necesario que él haga manipulaciones, lo que llamamos manipulaciones, para hacerme creer que yo tengo un cierto interés en darle este objeto, y por eso él puede utilizar diversos procesos. Por ejemplo, me prometer que si yo da a él me dará en compensación una cosa ainda más fantástica, o puede decir que si no le doy la pipa me matará a la salida, etc. Bon, entonces, toda una conceptualización y una sintaxis narrativa se construye a partir de las simples relaciones entre sujeto y objeto. Más en todo eso es los textos de lo que decía al inicio, son sistemas de interacción en los cuales hay tres elementos, objetos que circulan entre objetos que circulan entre objetos. Bon. Alors, eso lo llamo la lógica de la junción. Junción, ¿se entiende? Sí, decimos sí, junción. Porque ahora estoy eufórico. Si yo pudiera encender, anda más. Entonces, es estado de junción. Esto conjunto con el objeto valorizado, lo que produce la euforia. A lo mismo modo que Marcello, estando conjunto con
el discurso que pronunció lo coloca en un estado de euforia que se manifiesta por su sonrisa, y su sonrisa me permite de sentir que funciona bien la comunicación y me permite de continuar. Voilà. Entonces, régimen de conjunción, eso es conjunción o disjunción, porque si Miguel quiere mi lápiz, es porque olvidé el su en la casa, quiere notar lo que digo, ¿no? Él es disjunto de un objeto que le sería útil. Alors, estado de disforia. Todo eso es muy simple. Voilà. Alors, a ese régimen de junción, una de mis contribuciones más, en mi opinión, más importante, ha sido de añadir, de ajouter, acrecentar, de añadir, oui, una otra lógica que llamó la lógica de la unión. Y esa lógica de la unión corresponde al segundo régimen de interacción de la fotografía, en el cual no hay transmisión de un objeto tercero entre dos sujetos, sino que hay un contacto, puede ser un contacto físico así, que es frecuente, sobre todo en las sociedades mediterráneas, para hacer sentir al otro que, a pesar de que lo digo que es desagradable, que somos amigos, hay la comunicación por función que es desagradable, y en compensación al mismo tiempo una comunicación en términos de unión sensible, contacto somático en el caso, que euforiza, que compensa. Alors, esa lógica de la unión es un aspecto del funcionamiento semiótico de las interacciones que implica verdaderamente una forma fuerte de la presencia, y más precisamente de la copresencia. Porque en vez, en vez de venir aquí, perder tiempo en el metro, no sé qué, para venir aquí, pasar el tiempo aquí, ustedes podrían muy bien leer en una silla confortable en su casa un texto en que está escrito lo que estoy diciendo a ustedes. Entonces, no se necesita la presencia empírica para la transmisión del conocimiento. Los libros o la internet, cualquier cosa, permite de economizar el costo de la copresencia física. Más, en ese caso, ustedes perderían, si puedo me permitir decir sin modestia, ustedes perderían, ¿cómo decir?, una especie de aspecto complementar, adicional, que me parece da un color, tonalidad, no sé, que es difícil decir, al contenido proposicional que estoy comunicando a ustedes. Por ejemplo, me recuerdo bien de un colega, era casi un amigo, Michel de Certeau. Michel de Certeau tenía siempre cosas interesantes que decir, pero había al mismo tiempo un modo de decirles, eso en ciertos momentos me lembra del tono de voz, que añadía algo al contenido de lo que decía.
Y semióticamente eso no tiene nada de extraordinario, es que lo que llamamos la expresión, hacemos la distinción entre contenido e expresión. La expresión es contenido también, ¿no? Lo que expresión se puede decir también estilo. El estilo es algo también difícil de definir. Pero el estilo se considera muchas veces como adicional. Como se puede decir, yo escribo mi artículo, escribo lo que tengo que decir o lo que puedo decir sobre el asunto, y he acabado. Ahora voy a añadir el estilo. Hay personas o una amiga italiana, que hubo un drama a propósito de eso, una traducción de un texto, un libro de mí, traducido para una persona, una horrible traductora, que tenía traducido muy mal, me gustó. Alors, la amiga que había pedido a la muchacha de hacerlo, me dijo, ¿por qué no es contente? Los términos llave son bien traducidos. Semióticamente, un texto no se reduce a una colección, a una sucesión de términos llave. El modo de escribir, el estilo de la escrita, hace sentido. No digo que tiene significación, hace sentido. Y si usted elimina eso, es como una especie de emasculación, de castración, que tira, evidente, un caballo castrado, un caballo, pero no exactamente lo mismo que un entero, diferente. Eso. Alors, la semiótica clásica más, la semiótica que se enseña realmente en los es la semiótica primera, la de la junción, y es esencial que todos los que quieren conocer semiótica conozcan esa semiótica de base de la sintaxis narrativa. Pero la vida considerada por la semiótica viva y aún más por la semiótica fantástica, la vida no se reduce a la comunicación de objetos objetivados entre sujetos que saben lo que quieren. Hay también, ustedes quieren saber lo que es la semiótica. Mas puede existir en la sala aquí también personas que serían dispuestas a recibir algo además de eso. Eso es, por ejemplo, un estilo de semiotizar, algo que no era inscrito en el programa, pero que puede primeramente ser rechazado por muchos. Porque no conozco casi ni nadie en el público aquí, mas es posible, porque la España es un país que conozco un poco, es muy diferente de la Inglaterra, por ejemplo, porque en Inglaterra, en una universidad inglesa, es riguroso, hay que hablar de lo que el programa anunció, pero en Italia, aquí, en Brasil, las personas son digamos, más disponibles. Utilizo esa palabra porque la disponibilidad es ahora un término metalingüístico de la sociosemiótica. Son dispuestas a acoger potencialidades no previstas. Es posible que entre ustedes haya una, dos, tres personas, no sé, que serían precisamente interesadas por ese segundo aspecto de la interacción que tiene lugar, que perciban
un modo un poco diferente, un poco particular de conceber y de hacer la semiótica, y que sean interesados, por lo menos, de ver un poco más. Entonces, decidimos de nos encontrar en la Glorieta de Bilbao. No sé si el Colonial se llamaba, es reabierto. El comercial. Comercial, oui. Hemos cambiado mucho, lo cerramos y lo hemos vuelto a abrir. Alors, es abierto. Tomamos un rendez-vous para mañana, là, y vamos a desenvolver esa potencialidad de hablar de una semiótica hiper fantástica, más allá de la fantástica. Alors, todo eso acompañó el desarrollo de lo que continúo de llamar la sociosemiótica, más en realidad que es desarrollar un ramo autónomo, a pesar de epistemológicamente muy próximo de la base inicial, un nuevo ramo de una concepción de la semiótica que Marcello calificó de muy personal. Voilà. Alors, todo eso es un poco longo. No sé si tiene... ¿Cuánto tiempo tú me das ahora? Alors, en este caso, si puedo continuar un poco, me diga cuando... Sí. Porque... alors, todo eso era para intentar de hacer perceber posibilidades, la diversidad de los modos de trabajar en este dominio. Y ahora quisiera mostrar cuál puede ser el interés de todo eso para el análisis de cosas bien concretas. Y para comenzar, tomaré como ejemplo el campo de la política. Alors, en relación con este dominio, yo podría inmediatamente aplicar lo que acabo de distinguir. Yo diría que generalmente se dice la política. Alors, la política son los discursos de los dirigentes o de los candidatos a las que producen discursos como yo, hablan al público y supuestamente lo que dicen en esos discursos tiene una significación. Y la gente en general entiende bien por qué los discursos de los políticos no son extremadamente abstractos, en general son comprensibles más que los discursos de los semióticos. Entonces, tiene significación. Y hasta poco tiempo, en el siglo pasado, lo que era la función misma de los políticos era de producir discursos convincentes, de tener una capacidad de persuasión, de saber defender una posición, una tesis, de convencer al público, el arte de la persuasión, etcétera, etcétera, ¿no? De construir un discurso coherente, todo eso. Mas a partir de cierto momento apareció en el campo de la política una cosa absolutamente inédita, increíble, que era mostrar los dientes. Hasta el momento ni nadie había visto los dientes de los políticos porque jamás esas personas sonrían
El sorriso era absolutamente excluido del discurso político. Así, no, en Francia hubo un cierto señor, Le Canuet, en los años, fin de los años 70, era antes de 68, entonces era un poco más temprano, que el primero por la Francia sonrió en los carteles. Entonces, eso era la introducción en el campo de la política del mi segundo régimen, de la Unión. Eso es de dejar, no completamente, por cierto, de lado la dimensión persuasiva de la comunicación de un discurso bien articulado para convencer a la gente, más de añadir, por lo menos de añadir esa segunda dimensión interaccional del hacer sentir al público, sentir que yo, Le Canuet, soy un hombre de buen, du beau monde, enfin, ¿cómo se dice eso? Una persona de buen ánimo, eso, con quien es posible hablar agradablemente, una persona cortés, una persona que se preocupa de su propio estado, que considera a cada uno con amistad, casi. Comienzo de una orientación del discurso político hacia lo que está hoy en día lo más importante con los populistas, que es el establecimiento de un simulacro de relación directa. Nosotros, yo soy evidentemente el jefe del Partido Populista tal y tal, pero al mismo tiempo soy como tú, Marcelo, nos entendemos, y yo, a pesar de ser un político, te entiendo perfectamente, hablo como ti, me vesto como ti, hablo groseramente como tú, etcétera, etcétera. Entonces, toda un desarrollo de la interacción locutiva y somática entre los electores, los ciudadanos y los líderes, que hace intervenir esa segunda dimensión que es somático-afectiva, que es la estesia. Alors, hay palabras, por su introducción, un poco de metalenguaje, se habla del exis. Exis es el modo de se portar, de se tenir, puede ser relajado así, o puede ser muy... son exis diferentes. Un segundo... llamo todo eso, esa segunda dimensión, lo político. Hay ciertos políticos, y hoy día son muy importantes, que consiguen hacer como... todos ustedes conocen la leche, que es líquida. Si se pone un fermento, se torna en yogurt. Alors, hay un momento en que le yogurt prend. En francés se dice se prend, ça prend. Bon. Lo utilizo de esta palabra, prendre, también por cuando un actor o un locutor en la universidad habla, puede dirigir, por así decir, a cada uno específicamente. Cada uno va a estar leyendo lo que el orador está diciendo. Más, sobre todo en el teatro, acontece en las
cuando la performance teatral está bien sucedida, el público no se mantiene como una serie de individuos separados. De repente, toda la sala se constituye como el yogurt en una totalidad, una especie de cuerpo, de masa química, como digamos, que toda unidad ríe o treme o tiene reacciones que son... en España probablemente lo más mejor ilustración sería en la corrida, los grandes consiguen hacer que todo el público está de repente uno. Bon, alors, los populistas, lo mismo. Eso significa, eso es una paréntesis, que todo eso hace intervenir la dimensión estética, eso es la capacidad de cierto modo de estar, de se exprimir, de la sexualidad, del ritmo, de conseguir hacer sentir a los otros lo propio sentir y de hacer que todos actúan juntos. Eso es lo que llamó lo político, cuando la política ordinaria es la fragmentación, cada uno piensa eso en su canto. Hay momentos en que grandes oradores consiguen formar una totalidad orgánica, tal vez no de la sociedad entera, felizmente, mas si se piensa, por ejemplo, en el campeón de esa segunda forma, que para mí Hitler conseguía casi reunir la totalidad de la nación con su especie de histeria, de vivacidad extrema en el odio. Es decir, entre paréntesis, que la movilización de esta segunda dimensión, que no es cognitiva, sino estética, puede ser una cosa excelente en muchos dominios, por ejemplo, en el caso del arte del toreo, más puede también ser una cosa terriblemente peligrosa en otros dominios como el de la política, porque en la política el hecho de manobrar, finalmente de dominar el público a través de esos medios de acción sobre la multidumbre, puede conducir a un puro totalitarismo fundado sobre justamente este tipo de dominación. Alors, es pasar de lo que tradicionalmente se consideraba como el principio mismo de la política, eso es la representación en la política parlamentaria tradicional, hasta poco tiempo, hasta unas decenas de años, había las elecciones, la representación, ciudadanos conscientes de sus intereses, de su ideología, ¿no?, que elegían y los dirigentes representan, ¿no?, la pretensión de hoy, de las grandes vedetas o de los que llamó los bufones, en un texto que el centro tiene, los bufones dicen, acabamos con la representación, es un engaño, no nos representan, aprovechan la situación para poner en la bolsa todo lo dinero público, etc. En vez de eso, no representación, presencia, estamos copresentes, no hay representación. Bla, bla. Eso es evidentemente una estrategia que se demuestra muy eficaz en los Estados Unidos, tanto cuanto en muchos países, en la Europa, como es catastrófica. Alors, hay
que el trabajo en este dominio para nosotros que quieren hacer semiótica, en relación con eso, serían de analizar más concretamente cómo consiguen poner en lo mismo saco, se dice, Hitler y Salvini o Le Pen y Trump, es evidentemente una grosera simplificación porque hay muchas diferencias. Bon, mas entre todos ellos existen también elementos estratégicos muy comparables. Entonces, tendría que analizar cómo proceden todos ellos en general y después cómo más precisamente cuál es la especificidad del contagio populista de tal o tal otro. Alors, una cosa sobre la cual yo trabajé en un momento es la princesa, no la de la avenida aquí, sino la princesa Diana, Lady Di. Alors, c'est un peu viejo para ustedes, son tan jóvenes aquí, mas en el año 97 del século pasado, ella murió en un accidente en París. Yo era en Brasil en este momento, y lo que me sorprendió es que los colegas de la Universidad de la PUC de São Paulo o de la USP del sur de São Paulo, las grandes universidades, personas muy serias, racionales, semióticos serios, ¿no? Todos eran extremadamente chocados por esa muerte, ¿no? Mientras que yo me sentía completamente indiferente y hasta mismo totalmente sorprendido y chocado, se dice, choqué, perturbado por esa reacción universal de tristeza, como si una catástrofe había ocurrido. Bon. Alors, eso es por esa razón que yo decidí de estudiar ese fenómeno de la popularidad de esa princesa del pueblo, como dice el primer ministro del momento. Disculpa, ese texto está publicado en la revista de nuestro departamento y en la página GES lo encontráis traducido al español. Alors, Promotion. no todos lo han leído probablemente, entonces unas pocas palabras sobre eso, porque ha sido un ejemplo de un estudio más nítido, preciso, y lo que me pareció después de ter oleado varias fotografías de la princesa, es que lo que la caracterizaba era un modo de mirar a los otros, ¿cuál era el término que Desiderio Blanco o tú, la mirada tal vez entornada, ¿se dice eso? Sí, creo que elegimos entornada. Entornada. Eso es en vez de oler directamente en los ojos los otros, de hacer un poco así. Alors, ¿cómo se tratará de escapar del frente a frente, de escapar de la presencia, del aquí y de la identidad? Porque esa princesa la tomó como corpus, una vez tomó como corpus Gremas, en otro texto que está aquí. Diana es la ilustración para los que ya saben un poco la técnica semiótica. Ella vivió y murió como un subcontrario de un cuadrado semiótico. Eso significa para los otros que había el establishment, por un lado, inglés, la reina, que ainda está la reina,
y por otro, un medio extranjero de dinero, en que también la princesa estaba. Y ella estaba ni la, estaba en un punto de transición entre los dos. Entonces, era una princesa, sin duda, muy alta en la sociedad, y a los de su tiempo, una persona que se quería ser simple, muy desconocida, una persona que todos los fotógrafos del mundo no paraban de fotografiar, más al mismo tiempo una persona que quería estar escondida de su intimidad. Entonces, una persona que huía ¿cómo dice? El carácter estanque. Cansado. No, cansado. En portugués, estanque, como No. que es fixo, que es determinado. Parado, fixo, inmóvil, y que encerra a la persona en una definición. Se puede decir, como decía Sartre, Jean-Paul Sartre, que eres ser, yo soy, no que soy, y no soy lo que soy. Soy no profesor, soy pesquisador, no soy pesquisador, una indeterminación de la identidad, una movilidad, una potencialidades, ¿no? Entonces una posición en que se huya la inmovilización en una definición, una forma de existencia que me parece muy característica de la postmodernidad. Se acaba no completamente, se acabó un poco con el profesor que está profesor y basta. ¿No? El profesor al mismo tiempo es un amigo, como en la política, soy un jefe, al mismo tiempo somos amigos. Es una indeterminación de las identidades, una especie de confusión, porque que se manifestaba justamente por esa mirada entornada, esa mirada que huye l'emprisonnement, la encerración, de ser encerrado en el aquí ahora. Alors, oui, yo tenía otros ejemplos de cómo podemos aplicar esas ideas. Es a propósito de los que cuando estamos viajando fuera del país, qué actitud y que sería un poco otra cosa que pasa más intervenir la ausencia. No sé, no presté atención al tiempo, entonces no sé. Y convendría ir terminando hacia un terminativo. Terminativo, oui. O perfectivo. Oui. Bon, en fin, puedo acabar ahora. Invitar a ustedes a leer, porque mi impresión es que en un encuentro de este tipo, que a pesar de yo hablar sin parar así, el tiempo es muy breve, me dirijo a personas entre las cuales hay unas que no son familiares, me han dicho, con la semiótica, entonces debo hablar de un modo que no sea demasiadamente técnico. Entonces mi objetivo era solamente de hacer ver a ustedes que hay la posibilidad de hacer
una semiótica relativamente inteligible sobre asuntos que son de la vida real, del cotidiano. Entonces, si hubiera sido posible hablar del viajar, bueno, teníamos visto cómo cada uno de nosotros viajamos. Hay los que prefieren los viajes preorganizados, en que no tiene incerteza sobre en qué hotel vamos a dormir esa noche, o otros que prefieren las oportunidades abiertas que no tienen plano, otros que gustan de los accidentes mismos, etc. Otros que gustan de entender la gente que visitan, otros que intentan de transformarlos, que consideran que son lo que uno debe ser y que andan en los países extranjeros para salvar las poblaciones locales. El misionario, voilà, yo soy un misionario aquí. Yo vengo aquí para aprender a los salvajes de la España lo que es la verdad semiótica fantástica. Muchas gracias, Eric. Me has ahorrado al menos 5 clases, por eso te he traído. Esta es la operación de venganza mía que conoces. Y dije también que podía ser el inicio del curso, y de verdad que te lo agradezco mucho porque ha sido, creo, completamente inteligible. Y sobre todo, una de las cosas que nos parece más importante es que espero, lo discutiremos luego en clase, porque veo que la mayoría son alumnos, los proyectos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ya que ibas a hablar del viaje, y lo conozco, por ejemplo, un proyecto que tenemos en el grupo con algunos que están externos, es el fenómeno que nos tiene fascinado del turista que atraviesa, el turista de donde somos Reiko y yo, canarios, el turista que atraviesa continentes y continentes para llegar a las Islas Afortunadas y entran en un clónico hotel y no salen de la piscina. Y jamás han visto nada de la isla, pero se encierran allí, y eso sí, con una ficha que les dan unos platanillos. En un cierto tiempo, era en 69 probablemente, hice un viaje a Cuba, que es una isla maravillosa, ¿sí? También era organizado por no el Partido Comunista Francés, sino la Organización para los Jóvenes Franceses. Yo no pertenecía al Partido Comunista ni a ningún partido, pero para ir a Cuba era el modo necesario, no había otro modo. Me fui a Cuba en esas condiciones, y el programa, porque era programación real, era tal que los extranjeros que éramos debían ficar, como nos quedar que en como lo dices, en la piscina, a 50 o 60 kilómetros de La Habana, con un único ómnibus en la mañana muy muy temprano, y un otro en la noche. Olía les nageoires des requins que pasaban delante de la playa. Era eso, extraordinariamente organizado por una organización de liberación. Era así. Yo quería, antes de dar la palabra, también abrir algunas perspectivas. Yo, mientras hablaba, y eso lo hemos discutido mucho en el grupo y con Miguel,
digamos, reivindicar un poco los estudios de esta facultad, que tienen peor fama, no tienen, y agradezco mucho que esté el director del departamento. Si hay algo que sorprende, hemos llegado a tal punto que cuando yo veo a los tertulianos, lo único que puedo decir es, ¿por qué no han estudiado conmigo? Porque si hubieran estudiado un poco conmigo, ellos, por ejemplo, estos que están aquí, ya verás, triunfarán, después de esto triunfarán y se enriquecerán y se olvidarán de nosotros, pero eso es ley de vida. Sorprende, o sea, quiero decir, sorprende porque incluso un joven partido que conoce muy bien Miguel, no sé si has oído hablar de Podemos. Sí. Podemos hicieron, digamos, su competencia, su adquisición, para decir en gremias, su adquisición de su competencia modal, lo hicieron, yo lo descubrí porque yo era el único de mis amigos que veía Intereconomía. Es de extrema derecha, pero vamos, sin Le Pen, o sea, imagínate el 1-2. Pero allí aprendías y allí aparecían, fueron apareciendo y luego salían, y una televisión que es parecida, no sé, La Sexta, que es como Intereconomía pero con más gritos. Entonces la idea interesante era que han estudiado, por ejemplo, no la política, sino que en lo político que tú dices, la necesidad de tener una presencia y una visibilidad de un determinado modo. Conclusión, ¿cómo no estudian? Ni siquiera el detestado por mi jefe McLuhan, que les enseña, si sabes mucho, te conviertes en un detergente. Pero si sales de una determinada manera, puedes producir rechazo. Y si sales de una determinada manera, apagas el televisor. Esto, si hubieran aprendido, hubieran leído un par de artículos tuyos y hubieran venido a 3 clases mías, lo hubieran resuelto. ¿Por qué no lo hacen? Pues así estamos. Crisis en el sistema educativo español. Ellos tienen, en cambio, el privilegio de que a partir de ahora, pues ya verás, no los ves como más listos. Mira por la cosa de la que os lo dije. a que son más listos, ¿no? Bueno, hacer la pregunta que queráis, breve, comprensible, y demostrar que sois alumnos míos, inteligentes. Sí. Pedro, por favor, no es alumno, es amigo, que es diferente. Tengo poca voz y desagradable, así que supongo que se me escucha. Sí. Enhorabuena, muchísimas gracias por su magnífico español y por su capacidad de comunicación. A mí me ha encantado el planteamiento y la pregunta es quizá un poquito más técnica, pero no habría que partir para entender la presencialidad de una creencia, una presuposición en lo real. Eso por una parte. Y eso nos lleva a un componente que sería, en el ámbito de las presuposiciones, el componente pragmático, que quizá un poco es la carencia que han tenido las semióticas de orientación estructuralista. En su día se trataron de compensar con el análisis, Eva y demás, y que de alguna forma permiten descentrarse del objeto en sí. Aquí en España decimos que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Quizá el componente pragmático de otras semióticas es ese elevamiento, ese metanivel desde el que ver un poquito mejor el objeto. Ya veo que ha habido nuevas aportaciones, por supuesto, desde el modelo arcancial de más y los posteriores, pero efectivamente no se sigue echando un poquito en falta en esas extensiones un componente pragmático. Gracias. Gracias, Pedro. Alors, c'est complicado. Difficile. Jamais fait una cuestión fácil. Bon, esa distinción de pragmático hace parte de un paradigma conceptual que lo semántico, lo sintáxico y lo pragmático. Alors, esa tripartición
viene de los lógicos, es utilizado por los americanos, se reencuentra en Peirce o en los otros, que Maurice, etc. Bon, es una conceptualización que nunca en la semiótica o en el estructuralismo tenemos utilizada, porque hubo un encuentro era en España o no cerca era en Perpignan, entre los persianos franceses y los no persianos franceses, en que era aquí Searle, el grande Ronald Searle, John Searle. Bon. Y Greimas me había rechazado, no quería ir, me había preguntado de hablar en su nombre, que era un poco en la presencia de... y también de, ¿cómo se llama el filósofo alemán? No Habermas, pero Apple. Bon. Entonces, personas que conocen lo que era. Y mi cargo era de presentar, de defender nuestra posición estructuralista, de cómo nos tratemos también de lo que correspondería a esa dimensión de lo real, digamos. Yo pienso siempre que hemos encontrado modos de nos ocupar de lo que los pragmáticos estudian, haciendo lo que llamé anteriormente una semiótica de las situaciones. Eso es, también es un paso más adelante. Aquí hablé del pasaje de una semiótica de la junción a la unión, de la representación a la presencia, del cognitivo a lo estético. También otros pasos es el paso al cual hago alusión, es pasar de lo textual estrictamente dito a una semiótica que abrange, que subsume, que incluye más que lo enunciado, que va a ser una semiótica de una semiotización del contexto. Podría decir, una semiótica, por ejemplo, que no se focalizaría sobre lo que el orador está diciendo, sino sobre el conjunto de todo de eso, con una clausura, que sería del inicio de nuestra reunión al fin de nuestra reunión, con tal vez una delimitación espacial, analizar esas interacciones. Entonces, si se hace eso, se neutraliza esa distinción de principio entre pragmático, sintáctico, semántico, porque se desarrolla una interacción compleja en la cual los sujetos se interdefinen por su interacción. El discurso, la performatividad del discurso es también presente, podemos ver cómo funciona. Entonces, no hemos tenido un sentimiento que focalizar sobre el pragmático sería necesario, más al contrario, que era provechoso construir una problemática general de la interacción. Sí, no, como información, al lado estarás de acuerdo, Pedro. Piensa que España es un país sorprendente. Por ejemplo, sigue habiendo facultades de filología y no ha habido ninguna universidad, ninguna facultad de lingüística, corrígeme. Y eso quiere decir que, por ejemplo, la filología era o filología tout court o historia de la lingüística.
Cuando hubo sintaxis, que hubo muy buenos en este país, pero ya lo conocemos, eran de origen chomskiano. Ah, oui. Era Chomsky que creó. Luego hubo un salto, y aquí en la facultad está representado, bueno, Joaquín Garrido ya no viene estas cosas porque se ha hecho mayor, que es pragmática, en el sentido que el análisis del discurso, en un congreso nos estuvimos con Chagodot, me pegué como corresponde, donde la pragmática es el análisis de la conversación y el discurso es pragmática. Nunca ha habido en España semantistas, jamás, nunca. Y eso yo creo que ha hecho que hubieran ciertos cambios diferentes. Pero sí me voy a permitir citar a Eco, como siempre, es difícil que se me escape, el campo de la presuposición, cuando uno decía, me tocó y me dijo, a ver, Jorge, diferencia entre una presuposición semántica y una pragmática. Respuesta mía con Levinson, pedante como era yo, ninguna. No hay diferencia entre una presuposición semántica y una presuposición pragmática. Y, digamos, la pragmática puede ser subsumida. Esta es nuestra posición, que yo sé que se ponen... Pero yo creo que, por ejemplo, uno de los campos fantásticos para los alumnos es que se pongan a analizar textos. Por ejemplo, yo les prohíbo decir, y tú lo eres, decir la palabra contexto, por si acaso. Siempre hay que prohibir algo. La palabra contexto y que más que en chicle, nada más. Oui, es que, según la visión de la semiótica que tengo, se construye, en cuanto semioticista, el trabajo consiste en construir un objeto. El objeto semiótico incluye lo que los otros llaman el contexto. No hay mi discurso y aquí personas que están là y que constituirían el contexto. Hay una interacción global en la cual yo que estoy diciendo podría ser considerado como el contexto de su presencia aquí, porque es real. Sería posible que había unas o muchas personas que serían salidas de la sala a pesar de Roger Terdito que te dan una mala nota. Bueno, entonces, el objeto de la semiótica sería, en este caso, el análisis de de la dinámica interna de una situación interaccional, porque para hacer que ustedes se mantienen, no salen de la sala durante más de una hora, es una cosa que necesita varias cosas que no son contextuales, que no son pragmáticas en el contexto, más que hacen parte de nuestro objeto. Por ejemplo, sería completamente loco, pero supongan que sea en la Lituania que es tanto frío al exterior que es mejor mantenerse en la sala, cualquier sea el discurso. Donde se separa el contexto de la temperatura exterior es muy importante. El Collège de France en París funciona así. Entonces, la dimensión pragmática para nosotros no es adicional, ¿no? Es redefinida como una dimensión del objeto semiótico mismo, que recuperamos las dimensiones que los otros autonomizan. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o que calle para siempre? Bien. Eric, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Luego, os recuerdo que, aparte de algunas actividades, el día 29 de octubre
puesto que el 28 es el domingo, el 29 de octubre, lunes, y tendremos una jornada extensa en Lotman y la historia del presente, porque se cumplen los 25 años de su fallecimiento y los 25 años de la publicación en ruso y en italiano, porque fueron simultáneos, de Cultura y Explosión. Y con ese motivo va a estar con nosotros un mes, le han dado una beca, el profesor Gianfranco Marrone, va a estar aquí para enseñarles un poquito, Tarcisio Lancioni, ¿También los Paolo dos Fabri, un mes? sí, vienen porque les has dado envidia. ¿Por qué Eric y no nosotros? Digo, bueno, pues venid, que con este director se puede. Y luego van a intervenir el grupo GESC, y luego Miguel se ocupará de organizar una mesa con los quienes han hecho trabajo sobre Lotman. Entonces estaremos el 29 y quizá el 30 trabajando, así que prepararlos y esto. Muchas gracias y bueno, bienvenidos a la semiótica. Se entra con dificultad, pero jamás se sale. Atentos. Remito solemnemente al director del GEST el libro para todos. Perfecto. Dedicación, firma, que coste. Gracias. Bueno. Oye, Fernando, muchas gracias. Eres el único.